Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Es un placer para mí saludar a mis queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. A través de este programa estamos haciendo estudios expositivos de la palabra de Dios. Más concretamente estamos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La primera epístola que se escribió de las que se conocen como mayores, que son la primera, segunda de Corintios y Romanos, escrita por el apóstol Pablo en el año 55 después de Cristo, al principio de su tercer viaje misionero desde Éfeso. Hemos podido avanzar hasta el capítulo 8, donde nos encontramos en este momento y donde hoy vamos a estar en nuestro programa. Hemos iniciado en el programa anterior la introducción a este contexto que tiene 13 versículos, más cortito que el anterior, que tenía 40 y que nos llevó un poquito más de tiempo, ¿verdad? Hemos dicho que este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios hace un paralelo perfecto entre los capítulos 14 al 15, versículo 13 de la epístola a los Romanos. Por lo tanto, les animo a que también ustedes personalmente puedan en sus devocionales personales estudiar esto de una manera más detenida y por supuesto van a recibir mucho más beneficio del que seguramente yo puedo aportar, aunque trato evidentemente de que pues para ustedes sea una bendición lo que están escuchando. Estamos hablando de un equilibrio, ¿verdad?, entre la libertad que tenemos como creyentes y la responsabilidad que tenemos para con otros. Aquí vemos que en este capítulo 8 el apóstol Pablo responde preguntas como en el anterior, responde preguntas acerca del matrimonio, del casarse, del quedarse soltero, etc. Y aquí responde preguntas en cuanto a lo sacrificado a los hijos. En los capítulos 8 al 10 de esta primera epístola hay 4 principios básicos que deben siempre de guiar a los cristianos a tomar decisiones personales acerca, como digo, de situaciones importantes de la vida cristiana, o sea, de conductas que a veces pueden ser cuestionables. Primeramente, el conocimiento siempre debe de estar equilibrado con el amor. Esto se nos enseña en este capítulo 8. En el capítulo 9, la autoridad debe estar equilibrada con la disciplina. En el capítulo 10, en los primeros 22 versículos, la experiencia debe estar equilibrada con la precaución.
y en el capítulo 10, en el versículo 23 y hasta el final del capítulo, la libertad debe estar equilibrada con la responsabilidad. Bueno, como podemos ver, Pablo se dirigió primeramente a los creyentes espirituales de la iglesia, aquellos que tenían conocimiento espiritual, aquellos que tenían experiencia, aquellos que comprendían cuál era su autoridad y libertad en Cristo. Este es el fuerte que debe de cuidar al débil, aquello que se nos enseña, como digo, en el capítulo 14 de Romanos, si recordamos el verso 10, que era un versículo que después continuaba con el tribunal de Cristo, o sea, uno de los dos contextos donde Pablo menciona esta idea, esta enseñanza, ¿verdad? Y aquí está relacionada con el trato a nuestro prójimo, con el trato a nuestro hermano. Es importante entender que no solamente somos responsables de la luz recibida, de la siembra recibida, sino también somos responsables del trato que damos a nuestros hermanos. Nada de lo que hacemos contra otros quedará impune. Nosotros tenemos que tener este entendimiento. Muchas veces no tomamos en cuenta, crecemos en derechos, actuamos en una manera totalmente creyendo que vivimos en la más absoluta impunidad y que podemos actuar, podemos decir, podemos ofender, podemos despreciar a las personas y no pasar absolutamente nada. Bueno, te recuerdo que es el propio Pablo quien nos enseña en la epístola a los Gálatas que tenemos que procurar siempre el bien de todos. Esto tiene que ser un asunto de carácter prioritario y que debemos de tener oportunidad para después hacer el bien a todos y mayormente a la familia de la fe, porque de este hacer el bien segaremos, pero no tenemos que desmayar. Entonces dice que nosotros no podemos juzgar o menospreciar a nuestro hermano, ¿verdad? Sino que debemos de entender que al débil le debemos de recibir, pero no para discutir, sino sencillamente para ayudar, para bendecir, para que realmente pueda experimentar la grandeza del reino de Dios, que no es un asunto de discusiones, sino que es un asunto de justicia, de paz, de gozo. Y el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y, por supuesto, es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que no destruyamos la obra de Dios por causa de una discusión, de un tema en el que nosotros nos sentimos libres. Todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que hace. Bueno, como digo, vemos que primeramente él se está refiriendo a estos creyentes fuertes, a los maduros, ¿verdad? Aquellos que comprendían su autoridad y su libertad en Cristo, pero que se habían olvidado que son ellos los que tienen que cuidar al débil. Y aquí, en este contexto, la cuestión es la propia comida ofrecida a los ídolos. Esto se trata, como hemos dicho, en los capítulos 8 y 10. Entonces vamos a ir, como digo, examinando este capítulo y extrayendo, ¿verdad? Como digo, los principios del uso correcto de nuestro cristianismo, de nuestra, como digo, afección a otros, de nuestro comportamiento en la iglesia, de nuestro comportamiento con los de afuera, ¿verdad? A veces se nos olvida también que nosotros tenemos que andar sabiamente con los de afuera, como bien enseña Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 5, ¿verdad? Donde dice que andemos sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. O sea, ese redimir el tiempo, ese término exagorazo, que viene, es una palabra compuesta de ek y después agorazo, que significa comprar. Agora es mercado en griego, pero exagorazo significa extraer por medio de una compra, ¿verdad? Esto es una palabra que también se usa para la propia obra de Cristo en cuanto a redención. Cuando podemos ver, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es el mismo término, el mismo verbo,
Pero nosotros sabemos que lo que aquí se nos está enseñando a nosotros es que nuestra vida afecta por medio del propio sacrificio cristiano que nosotros hacemos para Dios. Hemos entendido la profundidad de lo que somos en el Señor. Somos hombres y mujeres que expresamos un amor que afecta al mundo, que no confunde al mundo, que no desprecia al mundo, que no hace tropezar al mundo. Y esto es algo que tiene que ser importante y es algo donde estaba fallando esta iglesia de Corinto. Sabemos que cuando avanzamos en los siguientes temas que el propio apóstol trata, uno de ellos es el amor como el elemento fundamental, el elemento de conexión, el elemento de bendición, el elemento que realmente existe y continúa hasta la eternidad, enseñándonos que muchos aspectos ministeriales sencillamente terminarán, cesarán, concluirán con esta vida, con este tiempo. Pero el amor irá en la experiencia eterna. La fe no será como lo vivimos aquí, será vista del otro lado. La esperanza será ya una experiencia, pero el amor continuará en nuestras relaciones con los redimidos y, por supuesto, con Dios. Entonces nosotros tenemos el entendimiento de la idea sacrificial de nosotros mismos para poder tener una sabiduría para con los de afuera. Nosotros somos embajadores del Evangelio, cartas, como digo, escritas, no con tinta, sino realmente con el Espíritu del Dios vivo. Nosotros mostramos la grandeza de la verdad implícita en el nuevo pacto, en la predicación de ese glorioso evangelio del cual el propio apóstol se hizo un heraldo, se hizo un predicador, aceptó esa comisión y nosotros hoy hemos sido comisionados exactamente igual que él para dar a conocer el evangelio a un mundo que agoniza, a un mundo que evidentemente manifiesta su necesidad, porque esto está acabándose, los tiempos están acabándose, los días son malos y vamos hacia ese final ya establecido por el propio Dios. El guión de esta película ya lo sabemos, no hay una trama que no sepamos cómo va a ser el final. Conocemos a los actores y conocemos el final y nosotros somos parte de esa escena si permanecemos fieles en aquello que hemos recibido de Dios. Cristo ha vencido, su iglesia es victoriosa y nada puede alterar nuestra victoria. Por lo tanto, entendiendo esto, aprovechemos estas verdades. También en la carta a los Efesios y ahora ya con una relación más, como digo, interna, con una relación más dirigida a nuestra propia vida personal, dice claramente que miremos, capítulo 5, versículo 15, con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, y otra vez, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no somos insensatos, sino somos entendidos de la voluntad de Dios, y por eso no nos embriagamos con carnalidades, con vino, en el cual hay disolución, hay frutos disolutos de sensualidad, de carnalidad, sino somos llenos del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, queridos oyentes. Y esto es lo que aquí el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que hacer un uso correcto de nuestra madurez. Esto no significa que el creyente, como digo, joven o débil no tenga obligaciones. Él tiene que aprender a no, como digo, menospreciar, a juzgar, ¿sí? Déjenme asegurarme para no confundirle. Entonces vemos, como digo, el débil juzga, ¿verdad? Y el maduro menosprecia al débil porque no comprende por qué hace las cosas. Esto era un asunto que el apóstol quería solucionar. Bueno, vamos a dar lectura al primer contexto. Estaremos entre los versos 1 al 13. Ya estuvimos un poquitín el último programa y hoy continuaremos. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, esta es la totalidad, como digo, de este contexto que estamos estudiando. Entonces vamos a ir explicando un poco, pues, ordenada y expositivamente lo que aquí tenemos. Bueno, en el sentido de lo sacrificado a los ídolos, había dos, digamos, fuentes o dos lugares donde la carne se podía comprar, se podía adquirir en el mundo antiguo. El mercado común, donde los precios eran un poquito más caros, y los templos locales, aquellos templos donde se hacían sacrificios de animales, donde siempre se encontraba esta carne disponible de los sacrificios. Bueno, lo que tenemos que entender es que la carne en el mercado común, como decimos, era un poquito más cara que la de los templos, y por lo tanto los cristianos que eran fuertes, que eran maduros en la iglesia, se daban cuenta y habían comprendido de que los ídolos no podían contaminar los alimentos. Entonces, en su decisión razonable, sabia, mirando por su propia economía, entonces ahorraban dinero comprando esa carne que era más barata que la adquirían en los templos. Entonces, incluso si los propios amigos inconversos les invitaban a una fiesta sabiendo que lo que ahí se servía era carne sacrificada, estos creyentes asistían, como digo, ya fuera que se hiciese en el mismo templo o en una casa. Bueno, este ejercicio de la libertad, en cuanto a que ellos comprendían, ¿verdad?, que los ídolos nada eran, nada podían afectar, nada podían hacer, porque realmente no había vida en ellos. Esto lo podemos leer en las páginas del Antiguo Testamento, cuando Dios, hablando a los líderes de su pueblo a lo largo de todos esos 1500 años, desde Moisés hasta las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos que siempre, ¿verdad?, Dios decía, pero es que estos ídolos no tienen vida en ellos mismos, son ciegos, son sordos, son débiles, son absolutamente inoperantes. Pero el asunto no tiene que ver con la vida que pueda haber en el ídolo, sino tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, donde sí se puede tornar espiritual y donde realmente nuestra manera de comportarnos sí puede tener una acción espiritual determinante y afectiva, no solamente hacia nuestra propia vida, sino también hacia la vida de los demás. Salomón entró en una idea politeísta y realmente, aunque los ídolos no tenían ninguna vida, él espiritualmente se fracasó, realmente tropezó, ¿verdad?, y llegó a ser un idólatra. El propio apóstol Juan nos enseña al final de su primera epístola que nos guardemos de los ídolos. Por lo tanto, a veces esa idea o ese pensamiento
en el sentido de que los ídolos no son nada, que no tienen poder y que no nos afectan en nada, bueno, Juan concluye su primera carta diciendo guardémonos de los ídolos, porque esa idolatría puede estar dirigida a nosotros mismos, ser una egolatría, incluso puede estar dirigida a nuestro propio cristianismo, ser una cristianolatría, ¿verdad? Ese verbo latreo, ¿verdad? Que tiene que ver con servicio, tiene que ver con adoración. Nosotros tenemos que mover nuestra vida en una manera espiritual. Nuestras actuaciones tienen que ser espirituales. Y por lo tanto, tenemos que pensar que lo que hacemos tiene efectos sobre nosotros y tiene efectos, evidentemente, sobre los demás. Bueno, esta actitud ofendía a los creyentes más débiles. Como digo, ellos habían sido salvos, ¿no?, de la idolatría pagana. Cuando avanzamos un poquito, Pablo habla en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Vemos que en el verso 2 dice: sabéis que cuando erais inconversos, cuando erais gentiles, se os descarriaba, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. De nuevo aquí podemos ver la absoluta falta de vida en los ídolos. Eran mudos, no podían hablar. Pero el propio apóstol dice: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, sabemos que había comportamientos de carácter estático, ¿verdad? Comportamientos totalmente descontrolados y desequilibrados por esos sacerdotes paganos, por esas personas que eran arrastradas a esa idolatría pagana. Y estos creyentes habían sido librados de esta idolatría espiritual, que aunque los ídolos no afectaban, el engaño sí afectaba en sus corazones. Entonces no entendían cómo otros creyentes que habían sido salvados de la misma vida que ellos tenían algo que ver en cuanto a esa carne sacrificada a ídolos. Bueno, como digo, esto se explica muy bien en el capítulo 14 y 15 de la epístola a los romanos, y es algo que les animo a que ustedes completen, ¿verdad?, este estudio y que puedan abrir un campo más amplio de comprensión, parándose detenidamente en hacer una comparativa paralela en estos capítulos 8 al 10 de la primera carta a los Corintios y en los capítulos 14 y 15 de la epístola a los romanos. Los débiles tenían problemas con todo este tipo de dietas, con todo este tipo de días sagrados, ¿verdad? Pero en realidad en la iglesia se estaba creando una división por la actitud de los miembros más fuertes. Entonces, por eso, el liderazgo de Corinto, el liderazgo sano, el liderazgo espiritual de Corinto, aquellos que no estaban metidos en divisiones, aquellos que no estaban metidos en facciones, aquellos que no estaban despreciando el ministerio apostólico, aquellos informantes de Pablo, que fueron los que le escribieron para decirle lo que estaba pasando, le estaban pidiendo consejo. Y esto es lo que está pasando aquí. Pablo inicia este capítulo diciendo que en cuanto a este asunto que le han preguntado a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, hay un conocimiento que está envaneciendo, y es ese conocimiento carente de amor, que era el comportamiento de los miembros más fuertes. Pero el amor es el que equilibra, es el que edifica, y por lo tanto, aquellos que se creían superiores, ahora Pablo les dirige estas palabras: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberse. Y reitera en el verso 3, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Bueno, queridos oyentes, yo creo que hemos cubierto nuestro tiempo. Continuaremos en el próximo programa de la semana siguiente para poder ya abarcar este breve contexto. Yo creo que con la ayuda de Dios mediante, podemos terminarlo, pero les dejo con esta reflexión: la importancia
de tener y expresar un amor respetuoso por nuestros semejantes, no solamente por nuestros hermanos en la fe, lo cual tienen que ser el objeto principal de nuestro cariño y de nuestros cuidados, sino también para los de afuera, que seamos hombres y mujeres que andamos sabiamente redimiendo el tiempo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa, esperando que este tiempo haya sido de edificación espiritual para todos ustedes. Muchas gracias.